Hola. Bueno, esta es la última parte de la clase. Eh, Asumo que ya vieron la primera, donde hablábamos sobre los desafíos de la desigualdad, cuando estamos hablando de cambio climático, considerando mitigación y adaptación, que ya vieron el video sobre pobreza energética y los desafíos que esto significa para un país como el nuestro, y luego el de resiliencia y vulnerabilidad, el más conceptual en el fondo del video que de web abierta, donde hablamos en general sobre los conceptos, lo que implican y algunos ejemplos. Ahora vamos a profundizar en lo que implica la vulnerabilidad en Chile, ¿ya? Para hacer esto, lo que hicimos fue hacer un análisis de la investigación científica y de los informes de literatura gris, en el fondo se llaman, que existen en el país sobre los diferentes sectores y los diferentes ámbitos que están considerados en la literatura como parte de la vulnerabilidad frente al cambio climático. Eh, en general, tenemos que decir que la información está muy disgregada, conversa poco entre sí. De hecho, se utilizan marcos teóricos que no son complementarios, tuvimos que hacer un esfuerzo para poder mirarlos todos desde un mismo prisma. Y además hay ciertos sectores que tienen mayor profundidad en el análisis y otros que son aún muy incipientes. Entonces, en este gráfico solamente les quiero mostrar que si bien hay algunos sectores donde se identifica que hay baja vulnerabilidad en el país, estos sectores al mismo tiempo están considerados dentro de lo que podríamos decir conocimiento débil, en el sentido de que hay muy poca literatura al respecto y que por lo tanto las conclusiones que se pueden sacar sobre esto son muy limitadas. Y mientras hay otros sectores donde hay muchísimo más información, yo diría que principalmente agricultura, donde hay más información en nuestro país, tiene que ver con que el efecto es más directo, evidente y involucra a una industria directamente de forma inmediata, por lo tanto ya hay muchos avances en temas de agricultura. Pero en el resto de los sectores es bastante menos la información que existe, hay menos investigaciones, y con las pocas investigaciones que hay, sabemos que en gran medida Chile tiene varios problemas de vulnerabilidad. Ahora les voy a ir mostrando muy en genérico qué es lo que se puede decir de cada uno de estos sectores, qué es lo que se ha reportado como oficialmente, ¿no? Y que nosotros podemos identificar en la literatura científica. Lo primero es que uno de los sectores más impactados en nuestro país es precisamente el sector de los recursos hídricos. Y esto se relaciona con importantes impactos hidrológicos en diferentes cuencas del país, donde no solamente se observa directamente la reducción en caudales, sino que además de la reducción en caudales hay cambios en los patrones temporales. Por lo tanto, donde supuestamente llovía con algún nivel de regularidad en ciertos meses, eso ha ido cambiando, lo que tiene consecuencias, por supuesto, para el uso de los recursos hídricos en las distintas cuencas. Por otro lado, también se ha ido identificando que hay una tendencia en un territorio importante en nuestro país, que es de la zona del norte chico, no podría decir hasta la novena región, incluso décima región, donde ha existido una reducción de las precipitaciones muy significativa, que es lo que se le llama la mega sequía, ¿no? Por la cantidad de años que ha durado y también por la extensión de esta situación de escasez, y que ha ido también de la mano de un proceso de aridización, donde en el fondo uno podría decir que el desierto va avanzando y en alguna medida los territorios están siendo cada vez más áridos. Y esto tiene muchas consecuencias que van desde el uso directo de los recursos hídricos y lo que implica ese uso directo tanto para los humanos como para los ecosistemas, eh, pero también la transformación que se genera de los ecosistemas debido a la menor disponibilidad de agua y cómo eso también termina impactando a la población al afectar los servicios ecosistémicos.
Y sin duda, en general, uno podría decir que hay un empeoramiento de las condiciones de suministro de agua, tanto de potable como de riego, que son las más importantes, donde el suministro en algunos territorios está derechamente en crisis. Hay muchas comunas que hoy día están siendo abastecidas por camiones aljibe, pero además de eso, el riego también para la agricultura se ve bastante afectado, y esto se relaciona con el análisis que se hace del sector silvoagropecuario, de como rara lengua ya. Y este sector, como les planteaba, es uno de los que más ha sido estudiado, aparentemente porque tiene un impacto muy evidente. De hecho, por ejemplo, ese estudio que está allí, que es un mapa de vulnerabilidad de este sector, es del 2008, lo único que hay con ese nivel de detalle, y es bastante antiguo. Y en general lo que se identifica es que hay una alta vulnerabilidad, perdón, eh, porque baja el rendimiento de los cultivos y de las plantaciones, a los requerimientos de riego son mayores, cambia la estacionalidad de los cultivos, y esto finalmente termina teniendo una alta relevancia eh, social y económica por la cantidad de empleo que se genera y el desarrollo económico local en los diferentes territorios. Acá los determinantes claves son las zonas climáticas, porque no solamente hay impactos negativos, también se identifican algunos impactos positivos desde el sector de agricultura, porque habrían territorios donde antes no habría sido posible cultivar ciertos productos y hoy día sí. Pero en general es la escasez de recursos hídricos lo que prima, y eventos extremos que tienen que ver también con esta variabilidad en las precipitaciones, que puede generar, afectar las plantaciones, porque en definitiva cambia la estacionalidad y el agua que tienen disponible. Hay un alto desarrollo de iniciativas públicas y privadas que están muy relacionadas con la tecnología de riego y con la generación de monitoreo de cómo se va afectando los diferentes productos del sector agropecuario. Ahora, en el caso de las ciudades, me atrevería a decir que las ciudades tienen un análisis bastante incipiente aún. Hay algunas ciudades que tienen más investigación, precisamente Santiago es la que tiene más investigación sobre las condiciones de vulnerabilidad, pero a nivel nacional todavía es bastante escaso, y sí se identifican varias amenazas que afectan directamente este tipo de asentamientos, como son el aumento de temperatura, o sea, la concentración del calor en ciertos sectores, que hace que sea muy complicado para cierta población que es más sensible, como las personas mayores, por ejemplo, y donde las áreas verdes cumplen un rol fundamental, lo que obviamente se relaciona con la escasez hídrica y las dificultades para mantener áreas verdes en todo el territorio. También las inundaciones y los deslizamientos, que están vinculados a precipitaciones intensivas o sobre la isoterma. Las sequías que terminan afectando las ciudades, porque hoy día está en cuestión el acceso a agua potable de varias ciudades, entre ellas la ciudad de Santiago tiene riesgo de tener serias dificultades en las próximas temporadas para poder acceder al agua potable, y lo mismo pasa con la conurbación Viña Valparaíso. Pero en general la variabilidad entre las ciudades es bastante variable, porque depende de cuáles son las zonas climáticas, el tipo de vocaciones productivas que tienen, y cuáles son las condiciones de infraestructura de las ciudades, pero sin duda todavía tenemos poca información, porque esto se ha concentrado en, en la zona central, y una de las cosas que ha aparecido con muchísima más evidencia tiene que ver en los últimos tiempos, tiene que ver con los incendios, ¿no? Los incendios, cómo afectan en Valparaíso, sobre todo los incendios sistemáticamente han ido afectando la ciudad, y ahí cuestiones como los microbasurales, la debilidad de la planificación territorial, pasan a ser muy importantes en estas condiciones de vulnerabilidad frente a las amenazas de incendio, ¿sí?
En salud, los impactos varían también por zona climática, pero habrían ciertas enfermedades infecciosas, diarreicas y vectoriales que estarían relacionadas con los cambios del clima. También enfermedades cardiorrespiratorias y alérgicas que están vinculadas con la contaminación, que al mismo tiempo se relaciona con las condiciones climáticas. Las floraciones nocivas, las floraciones nocivas, que es lo que usualmente conocemos como marea roja, que también puede tener un importante efecto en la salud de las personas y que se activa a partir de cierta temperatura que va subiendo en el mar. Por supuesto, hay todo un ámbito de impacto a la salud por los eventos extremos, y ya sea por el aumento de la mortalidad como por la morbilidad, y efectos psicológicos que están relacionados no solamente con los eventos extremos, sino que también con, en general, la condición de cambio climático. No es fácil lidiar con este fenómeno. Para muchas personas incluso significa tomar decisiones muy importantes que pueden tener importantes consecuencias para su vida familiar y social, como por ejemplo decidir no tener hijos. O sea, hay todo un ámbito de afectación psicológica que recién se está empezando a abordar. Y bueno, no me voy a explayar ahí porque eh, las próximas sesiones están muy orientadas a salud y a salud mental, así que ahí van a poder tener más información. Eh, Ahora, en pesca y acuicultura hay poca investigación y investigaciones poco concluyentes. En general no se logra diferenciar adecuadamente hasta ahora al menos a qué se debe los efectos en la pesca y acuicultura. Aparentemente tiene que ver el aumento de temperatura del mar, pero además de eso es tan importante el factor antrópico local, que es la sobreexplotación de los recursos en el mar, la sobrepesca en el fondo, que finalmente es bastante difícil observar este impacto del cambio climático, pero sin duda es acumulativo. O sea, y en ambos casos tienen que ver con disrupciones antrópicas, ¿no? Entonces, finalmente, de todas formas, hay muchísimo que se puede hacer ahí para reducir la vulnerabilidad del sector pesca y acuicultura. En biodiversidad, la investigación plantea la necesidad de que esto se vea directamente con otro tipo de perturbaciones antrópicas, no solamente cambio climático, o sea, que lo que pasa, la deforestación, por ejemplo, o la contaminación del agua, una serie de otro tipo de efectos antrópicos que van deteriorando la biodiversidad del territorio, como también los cambios térmicos y de precipitaciones afecta a la biodiversidad existente y va cambiando los ecosistemas. Lo mismo también los incendios forestales, los grandes incendios forestales que hemos tenido van generando un importante impacto en la reducción de la biodiversidad, que va acompañando este cambio de uso de suelo, que se va reemplazando, ¿no? Sistemáticamente los bosques nativos por plantaciones forestales, lo que tiene obviamente un tremendo impacto en la biodiversidad de esos territorios. Y aquí en Chile todavía las áreas protegidas parecen muy limitado el aporte que se genera, y faltan importantes herramientas para poder identificar cuáles son los servicios ecosistémicos importantes que se generan a través de estas áreas protegidas y la biodiversidad que se mantiene, eh, ya que estamos con un análisis aún inicial en estos ámbitos. Tampoco se ha contado con suficiente respaldo jurídico para poder aumentar este tipo de protección. Por otro lado, en el tema de biodiversidad es fundamental hacer esfuerzos que vayan más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Los ecosistemas no entienden de fronteras nacionales y tenemos ecosistemas que compartimos con nuestros vecinos, pero además de esos ecosistemas que compartimos con los vecinos, tenemos los ecosistemas marinos, son ecosistemas muy frágiles que además se ven afectados por los cambios climáticos en general y por los factores antrópicos más locales en los territorios, pero donde obviamente las fronteras nacionales tienen poco que decir. Hay muchísimo trabajo que se tiene que hacer en colaboración. En el sector energía,
es bastante incipiente el trabajo que hay en temas de vulnerabilidad. Sin embargo, al menos se identifica eh, temas que tienen que ver con la mayor, o sea, la menor disponibilidad de agua para la generación de hidroelectricidad, también la mayor presión por consumo energético en ciertas condiciones, por ejemplo, cuando hay olas de calor, eh, aumenta muchísimo la demanda de energía para poder enfriar los edificios. Eh, pero además de eso, otro tipo de impactos, como por ejemplo el aumento de la temperatura, va generando ciertas condiciones donde los cableados eléctricos transmiten de otra forma la electricidad y eso genera también una presión en el sistema. Acá es fundamental el hecho de que se considere cuando estamos hablando del sector de energía tanto las políticas de mitigación como adaptación en conjunto, o sea, por un lado la hidroelectricidad efectivamente es una energía limpia desde el punto de vista de gases de efecto invernadero, aunque tiene importantes impactos en los ecosistemas locales y las comunidades que viven en los territorios, pero además de eso, si tenemos proyecciones de escasez hídrica en gran parte del territorio para las próximas décadas, es un elemento que sin duda hay que considerar cuando se evalúa la posibilidad de generar más hidroelectricidad. Bueno, el sector de energía hay gran desarrollo, el sector de energía está más bien en mitigación con todo lo que tiene que ver con las energías renovables y ya lo vimos en gran medida en las unidades anteriores, ¿no? En infraestructura, si bien hay algunos estudios que apuntan al análisis de la infraestructura como impacto directo de ya sea marejadas, como eventos extremos, inundaciones, etc., de todas maneras son evaluaciones muy puntuales que tienen más bien un foco desde la ingeniería, con poco esfuerzo de comprensión de cómo eso afecta a las comunidades y los territorios en los que se vive. Entonces, sin duda ahí es bastante evidente la necesidad de tener aproximaciones más integradas. El sector turismo aún está a nivel de evaluaciones hipotéticas, tenemos muy poco conocimiento sobre cuál es el impacto, pero sí al menos se ha identificado ciertos sectores de riesgo que tienen que ver con atractivos turísticos que pueden verse afectados. Incluso el aumento de plagas también puede generar una baja en el sector turismo en nuestro país y en general los eventos extremos, ¿no? Ahora, obviamente en contexto de pandemia esto pierde un poco de relevancia, creo que hay otros elementos que frenan antes que el cambio climático del sector turismo. Esto es una vulnerabilidad que cuesta mucho identificarla porque no está dentro de las declaraciones clásicas de vulnerabilidad, ¿no? Cuesta más verlo porque es un poco menos evidente, pero desde la perspectiva del análisis que podemos hacer, decimos que finalmente es una de las vulnerabilidades más importantes que tiene un país como el nuestro, y es que además de estas condiciones en las cuales estamos expuestos a ciertas amenazas, uno de los grandes problemas que tenemos es que tenemos muy poca información sobre los riesgos climáticos. El conocimiento que tenemos está fragmentado, es desde el punto de vista de cada disciplina, donde las fronteras entre las diferentes comunidades cuesta mucho pasarlas, se trabaja con modelos distintos, y para hablar de vulnerabilidad frente al cambio climático necesitamos aproximaciones que sean más integradas. Acá el esfuerzo de generar algún tipo de sistemas de monitoreo que permitan mantener una vigilancia sobre el cambio climático, las proyecciones y el desempeño que se va teniendo en los distintos territorios es fundamental para poder ir también de la mano de un aprendizaje que sea posible de incorporar en la toma de decisiones. Y acá la vulnerabilidad institucional no está solamente en la falta de información, sino que en cómo logramos que las decisiones que se tomen sobre estos temas se tome con evidencia científica y que incorpore el conocimiento local. Y esa es una tremenda debilidad que incluso va más allá y es anterior cuando hablamos de que ni siquiera hay suficientes herramientas para lograr una coordinación entre los múltiples sectores, tanto a nivel vertical como horizontal, o sea, tanto en los territorios desde cada uno de los sectores como entre los distintos territorios, lograr alguna coordinación desde la comunidad
a la ciudad, la región, la escala de las zonas climáticas más amplias o incluso a nivel nacional e internacional. Sin duda, aquí hay una cuestión que es muy evidente en nuestra vulnerabilidad, que tiene además que ver con la falta de posibilidades de toma de decisiones en los territorios, porque tenemos una capacidad las personas que viven en los territorios tienen muy poca capacidad de tomar decisiones, los gobiernos territoriales tienen muy poca capacidad de tomar decisiones, y hay una frágil gobernanza local que sin duda es una de las importantes vulnerabilidades y que obviamente vamos a retomar en las unidades siguientes. Entonces, cuando hablamos de riesgos climáticos para Chile, primero tenemos que decir que son riesgos que están muy diferenciados por región, que es muy distinto hablar de zonas urbanas y de zonas rurales. La investigación que existe además está focalizado en ciertos sectores y en ciertas ciudades. Hay información internacional que se usa de referencia y algunos datos locales, pero todavía es bastante escaso. La fragmentación que existe en los conocimientos y en las aproximaciones que se hace es relevante y una barrera importante para poder considerar una aproximación integrada a las condiciones de vulnerabilidad. Por otro lado, la información que existe, que es fundamental cuando hablamos de vulnerabilidad frente al cambio climático, es considerar el resto de la información existente para poder incorporar una visión lo más completa posible. Es información que incluso en muchos casos está con marcos conceptuales distintos que hacen que sea difícil articular resultados, y hay todo un esfuerzo que se está haciendo para poder trabajar con marcos integrados, ¿no? Además de eso, tenemos que considerar que la exposición siempre es múltiple, en el sentido de que cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando, por ejemplo, de un asentamiento humano. Ese asentamiento humano está expuesto a múltiples amenazas al mismo tiempo: escasez hídrica, incendios, olas de calor, inundaciones. O sea, no es que sea un solo foco, y ahí tenemos que ser capaces de comprender cómo se logra integrar el análisis de riesgo para poder tomar las medidas que permitan mejorar la resiliencia de los sistemas, ¿no? La sensibilidad, además, cuando hablamos de sensibilidad frente al cambio climático, tenemos que reconocer que aquí vamos más allá de los grupos tradicionalmente vulnerables. O sea, no solamente es, sin duda, esto se refuerza con lo que hablamos antes de la desigualdad del cambio climático, que afecta más a las personas que son tradicionalmente más vulnerables, pero además de eso hay ciertos grupos que no serían tradicionalmente vulnerables y sí se transforman de esta manera debido a los sectores donde están ubicados, a las condiciones que tienen por ciertas características particulares de, de género, de condiciones de salud, de modos de vida, y que finalmente hay una cosa bastante dinámica que va generando las condiciones de vulnerabilidad y que para comprenderlas requieren modelos interdisciplinarios que después sean abordados por esfuerzos intersectoriales para poder considerar estas dimensiones más de interseccionalidad, ¿no? Ahora, la capacidad de respuesta no necesariamente coincide con una respuesta efectiva, porque hay un elemento que es muy importante que tiene que ver con la percepción que tenemos del cambio climático, y que en muchos casos, como la percepción de riesgo es más baja en comparación con otro tipo de fenómenos, finalmente puede ser que la actitud sea muy pasiva y eso termine generando una debilidad en la capacidad de respuesta frente a ciertas amenazas. Y aquí es fundamental hacer esfuerzos de procesos participativos que permitan involucrar a la población en estas decisiones, involucrar a la población en lo que implica los esfuerzos de enfrentar el cambio climático, para que además efectivamente nos permita no solamente enfrentar el cambio climático, sino que además de enfrentar el cambio climático nos permita abordar otros desafíos de desarrollo, otros desafíos para ir mejorando la calidad de vida de la población y preocuparnos de que efectivamente la transición sea justa y que la población más vulnerable cuente con la protección que se requiere para enfrentar los desafíos de cambio climático.
Esto para terminar es solamente una muestra para comentarles que como CR2 estamos hoy día en colaboración con otras universidades trabajando en un atlas de riesgo climático, que se llama, que es donde vamos a tratar de hacer una caracterización a nivel comunal de las condiciones de amenaza, exposición, sensibilidad y riesgo a las cuales se enfrentan los distintos territorios, y donde no solamente vamos a considerar varias amenazas clásicas para los asentamientos humanos y para los distintos sectores, sino que además estamos tratando de hacer un esfuerzo metodológico para hacer una propuesta de riesgos integrados que permita comprender mejor cómo se vinculan las distintas amenazas, los impactos, las sinergias entre los impactos y cómo podemos invertir adecuadamente, fortalecer ciertos territorios, ciertos servicios para que nos permita enfrentar mejor los desafíos de cambio climático, asumiendo que de forma paralela a los esfuerzos de mitigación tenemos que desarrollar las herramientas para adaptarnos a las nuevas condiciones del clima que nosotros mismos hemos generado. Con eso termino. También tienen lecturas para este módulo. Nosotros nos vamos a encontrar más adelante, el cierre de la asignatura, y obviamente también podemos hacer interacciones virtuales si es que ustedes están interesados, mandar correo. Vamos a tener la posibilidad también de tener una sesión donde podamos interactuar un poco más, más adelante. Y bueno, les deseo lo mejor en lo que viene, ojalá les esté sirviendo este curso para tener más herramientas para comprender los desafíos que estamos viviendo, y cuídense mucho. Nos vemos.